tal? Soy su profesor Israel de Olarte Jorge. El día de hoy vamos a analizar el primer capítulo del libro Macroeconomía, Teoría y Políticas de Froyen. El objetivo de este capítulo es dar una introducción de lo que estudia la macroeconomía, cómo surgió este estudio y cuáles son de manera general parte de los elementos y de los temas que conforman o que están en torno a la macroeconomía. Bueno, en este capítulo lo que Froyen hace es primero darnos una introducción sobre cómo surgió la macroeconomía y encuentra en Keynes el inicio de la misma. Eso es para él el inicio de esta subdivisión de la economía que es la macro. Pero antes de Keynes están lo que él llama la economía clásica, es decir, aquellos economistas que están antes de Keynes. Bueno, y es que no lo establece Froyen, sino que el propio Keynes dice en su primer capítulo de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, en un pie de página menciona cuáles son, según él, los clásicos, ¿no? Menciona entre otros a Marshall, Gibbons, Pareto y Walras. Entonces, eso es, digamos, unos clásicos de la economía para Keynes. Y una vez que se establecen estos clásicos, que incluso lo que sí voy a mencionar es que ellos no se pusieron de acuerdo, no se reunieron para ver cuáles iban a ser los principales postulados de la economía, pero sí coincidieron en muchos aspectos, sobre todo en el análisis marginal. Bueno, Keynes retoma de ellos este análisis y les hace una revolución, dice Froyen, que él lo nombra como la revolución keynesiana, ¿no? Hace una crítica a los clásicos porque según Keynes la oferta agregada no es dependiente o no es vertical, ¿no? Keynes ve una realidad muy distinta. Recordemos que él está viendo la economía de la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Él vivió el crack del 29 y la depresión de los 30, y por consiguiente la percepción que tiene de economía no va a ser la misma de los clásicos que vieron una economía más pujante, ¿no? Más creciente con la segunda revolución industrial. Posteriormente a Keynes llega una crítica a Keynes que se le conoce como la contrarrevolución, ¿no? La contrarrevolución monetaria, contrarrevolución entendida como vamos a regresar a los postulados antes de la revolución, sin dejar de lado los avances que tuvo la misma, ¿no? Y ahí podemos encontrar precisamente a los monetaristas, liderados entre otros por Milton Friedman. Friedman regresa a los postulados de los clásicos, él también cree que la oferta agregada tiene una forma vertical, porque es el largo plazo. De hecho, lo que distingue a los clásicos de Keynes y de Friedman es esto del largo y el corto plazo. Para Keynes es muy importante hablar de corto plazo, mientras para que Friedman y los clásicos el largo plazo es lo más importante, ¿no? Así es como surge la macroeconomía, así es como surge el estudio macroeconómico. ¿Qué repercusiones tuvo esto para nuestra ciencia que es la economía? Bueno, pues que a partir de entonces empezaron a hacerse esfuerzos enormes por tratar de medir, de contabilizar todo lo que se decía en la teoría. Se hicieron esfuerzos de estadística, no solamente en términos teóricos, sino prácticos, para poder medir la producción, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, la tabla 1.1 de su texto, que está en la página permítanme, bueno, busquen la tabla 1.1, no encuentro la página, disculpen. La tabla punto 1 que dice desempeño de la economía estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. En esa tabla lo que nosotros podemos observar es cuáles son los comportamientos de la economía. Antes se decía eso, ¿no? La economía va bien o va mal, pero no se medía qué tan bien o qué tan mal. Después de las aportaciones de Keynes, se empezó a hacer, repito, esos esfuerzos estadísticos y ahora tenemos algo como lo que dice la tabla 1.1. Este es el caso de Estados Unidos. La verdad es que la mayoría de los países ya miden actualmente su producción, que conocemos como Producto Interno Bruto. Fíjense ustedes en la tabla, en el periodo que va de 1950 a 1969. El promedio de crecimiento en ese periodo fue de 3.4%, ¿no? Nada despreciable, creo yo. También cabe resaltar que solamente hay 2 años con signo negativo. Eso significa que en esos años, perdón, se decreció, o sea, en esos años se creció menos que el año pasado, es decir, en el 54 se creció menos que en el 53, ¿no? Y en el 58 se creció menos que en el 57. A esta temporalidad nosotros en economía la llamamos como la época de oro del capitalismo, ¿no?
que empieza a decaer para los 70. Si ustedes ven la segunda parte, que va de 1970 al 81, el promedio de crecimiento es de 2.5, es decir, un punto porcentual menos. Se crecía menos que la temporada o que el periodo anterior. Y cabe resaltar que aquí ya hay cuatro porcentajes negativos. Posteriormente, ya en la última etapa de estudio de esta tabla, es el 94 y llega a 2.6, es decir, que se estancó, o sea que creció lo mismo que el periodo anterior. Y aquí resaltan dos puntos negativos, ¿no? Además de que solamente son 12 años. ¿A qué vamos con esto? Ahora ya se puede medir el PIB gracias a los avances que se tuvo en la primera parte del siglo XX, ¿no? Ahora podemos dar conclusiones con sustentos, con números de cómo se está moviendo la economía. Veamos ahora, por ejemplo, la figura 1.1. En esta, que es la siguiente página, se ve una especie de cardiograma, ¿no? El electrocardiograma de la economía nacional. Cómo hay momentos donde sube muchísimo la economía, que es el año de 1955-56 aproximadamente, y momentos donde la economía de Estados Unidos alcanza niveles tristes, ¿no? O sea, muy negativos, que en 1982 aproximadamente. Esto significa, y no sé si ustedes ya llegaron a esa conclusión, que la economía se mueve por ciclos, ¿no? Que no siempre vamos a encontrar esa economía que está creciendo año con año al 3%, ni tampoco esa economía que año con año esté decreciendo al 4%, ¿no? Sino que más bien son los vaivenes de la economía. Lo que nos preguntaremos ahora es, bueno, ¿por qué esos vaivenes, no? ¿Cómo le hacemos para llegar arriba y cómo no le deberíamos hacer para llegar hasta abajo, ¿no? Esa es la pregunta de todos los economistas que tratan de estudiar la parte esta contable, ¿no? La del PIB, la de la inflación. Ahora, fíjense ustedes otro elemento interesante dentro del análisis macroeconómico. Esto solamente es como para darles una embarrada de lo que vamos a ver durante el curso. Vean por favor la figura 1.6. Bien, les doy un poco de tiempo para que la encuentren, me parece que es la página 9. En la figura 1.6 hay muestra la relación entre tasa de desempleo e inflación. Si se dan cuenta, hasta antes de 1965 parecía que eran relaciones negativas o inversas, ¿no es así? Movimientos asincrónicos. Esto significa que uno aumenta, el otro disminuye. Uno disminuye, el otro aumenta. ¿Por qué se daban este tipo de situaciones? Bueno, antes se creía que la inflación generaba empleo, pero era como algo normal, era saludable. Esto es, que una economía tenía la siguiente disyuntiva: o generamos desempleo, perdón, o generamos empleo o generamos o estancamos la inflación, ¿no? Visto de otra manera, lo que sucedía hasta antes de esa época es que los gobiernos aumentaban el gasto, ¿sí? Para fomentar la producción. O sea, cuando el gobierno gasta, lo hace principalmente en infraestructura, carreteras, puentes, escuelas, hospitales. Y al gastar genera empleo, ¿no es así? Tiene que contratar albañiles, arquitectos, ingenieros, médicos, profesores, etcétera, ¿no? Está generando empleo. Por no decir todo lo que también tiene que comprar y a su vez genera empleo, ¿no? Todos los insumos, la producción de todos los insumos. Pero cuando el gobierno suelta dinero en la economía, lo que también genera es inflación. Al aumentar la demanda de los bienes, es decir, cuando el gobierno paga a estos nuevos empleados, estos empleados aumentan la demanda agregada porque ya tienen dinero para consumir, y cuando aumenta la demanda agregada llega un momento en donde los precios empiezan a aumentar. Entonces, cuando el gobierno gasta, genera empleo, pero también genera inflación. Es lo que dice esa tabla, por lo menos la primera parte. Hay más desempleo, menos inflación, ¿sale? Hay menos inflación, hay más desempleo. ¿Cuál de los dos preferirían ustedes? Pregúntenselo. Pero bueno, más bien ya no se lo pregunten. Lo que sucedió es que después de la década de los 70s, 80s, ahora se tienen ambos fenómenos. Ustedes chequen, por ejemplo, después de 1981, cuando aumenta la inflación, ¿sí? También aumenta el desempleo. Y cuando aumenta, o sea, hay ambos. No, no, ya no hay solo me quedo con uno. Ahora tenemos los dos. A este fenómeno se le llama como estanflación, estancamiento con inflación, y es un fenómeno muy peligroso porque genera una espiral negativa, una especie de círculo vicioso, ¿no? Donde hay menos empleo, se genera todavía más inflación y así sucesivamente, ¿no? Repito, son de las cosas que vamos a ir viendo en el resto del curso. Ahora, por favor, centren su atención en la figura 1.4. Sí, sé que está vertical, así es que ustedes van a poder
pues si tienen su teléfono para verla, pueden voltearla, ¿no? Para que sea, para que la coloquen de manera horizontal. En esta gráfica o en esta figura lo que se muestra es el déficit o el superávit del gobierno de Estados Unidos de 1950 a 1994. Obvio, estas tablas yo lo sé que las vamos a tener que actualizar, ¿no? Fíjense en el déficit, que es la parte, esta grieta de 1950, ¿no? A veces aumenta, a veces disminuye, a veces aumenta y disminuye. Si ustedes son muy observadores, se van a dar cuenta que coincide con la parte esta que les decía del estancamiento y la inflación. Bueno, pero ¿qué sucede después de 1975? El gobierno de Estados Unidos está teniendo constantemente déficits que están creciendo y creciendo, creciendo. De tal suerte que hoy Estados Unidos es uno de los países más endeudados en todo el mundo, ¿no? Bueno, esto sirve para ver cuáles son las implicaciones, cuáles son las ventajas de poder leer, ver, estudiar macroeconomía, ¿no? Que podemos ahora sí analizar y sacar conjeturas con respecto a las principales variables económicas del país. Bueno, hasta aquí quedaría el video del día de hoy. Repito, mi nombre es Israel Dolarte Jorge y nos vemos en el siguiente video. Ah, por cierto, dejen abajo ahí además de que se suscriban, por favor, dejen abajo sus comentarios, sus dudas, sugerencias, si a lo mejor expliqué algo mal, también corríjanme, por favor. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.